Hola a todos iniciados e iniciadas, mi nombre es H, mago e iniciado hermético. En el capítulo de hoy, vamos a hablar de la alquimia y por supuesto de la tabla esmeralda de nuestro patrón Hermes Trismegisto. En la antigüedad han existido escritos que dejaron una huella en culturas completas, entre ellas los considerados escritos sagrados, que son la base de las distintas religiones. Por otro lado, también existen aquellos que fueron importantes para grupos menos populares. Entre estos el escrito que a continuación expongo, la tabla de Esmeralda, la cual ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de su existencia. La historia de esta se funde en la noche de los tiempos, aunque no nos queda duda de que Hermes Trismegisto es el autor, dado que aparece en el texto, aunque hay varios investigadores que indican que es mucho más antigua, estimando fechas de hasta 38.000 años de antigüedad, concluyendo que su autor es un personaje llamado Tot, que luego fue parte del panteón egipcio. Y como sucede con la historia de los dioses, el primero fue un ser humano pero, dadas sus virtudes, luego asciende al ser considerado una deidad. Ahora el personaje histórico de Hermes, se sabe que su mentor fue el faraón Akenatón. Esto lo ubica en la dinastía 18, más o menos en el año 1350 antes de nuestra era. Ahora, considerando la historia tradicional y politeísta del imperio egipcio, fue este faraón un revolucionario, ya que él instituyó la idea de un solo dios, haciendo inestable su permanencia ya que el grupo sacerdotal politeísta se vio disminuido en autoridad y poder. Pero viéndolo en otra dirección, este faraón dio mucha oportunidad para que los conocimientos que pertenecían a grupos cerrados fueran sistematizados y con cierta apertura para que más adeptos tuvieran oportunidad de conocerlos, y esto da un marco favorable para que Hermes publicara este texto enigmático, el cual paso a describir. En primer lugar es un texto bastante corto, conteniendo 13 aforismos o preceptos donde se habla de la alquimia, por lo que debemos entender que esta es un trabajo que se combina con práctica hacia las cosas que se desean modificar y, a la vez, una práctica hacia el interior humano que también se desea modificar. Es lo que se llama transmutación o cambio trascendental. Desde el punto de vista material, la alquimia ha servido para lograr hacer desde la medicina antigua hasta transformaciones de un elemento químico en otro, lo cual hoy sabemos que sí es posible, pero en la estructura subatómica, siendo procesos muy costosos, y realmente los procesos que utilizaron los alquimistas siguen siendo una especulación porque no existe un manual exacto sino escritos encriptados, ya que esta práctica no es abierta a todo el público sino a quien lo mereciera bajo el escrutinio de los maestros alquimistas. El escrito de la tabla de Esmeralda da todos los preceptos necesarios para hacer esta obra, llamada Opus Maius, o la gran obra. A continuación, haré una interpretación de este magnífico libro, entendiendo que hay muchas más, incluyendo la de Isaac Newton, entre otros, y por lo que invito a que si usted está interesado en ahondar más, revise las otras interpretaciones. El primer precepto dice, lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Dicho en otras palabras, el arte de la alquimia es verdadero y cierto, porque desde siempre han existido personas que han tomado esto como charlatanería. El segundo precepto dice, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Esta expresión tiene varias aristas. Una de ellas es que las leyes que se encuentran en la materia son aplicadas en la parte espiritual y viceversa. Si esto se entiende, es una llave que sirve para hacer prodigios, es la relación del todo en uno. Los alquimistas utilizan un elemento simbólico llamado la piedra filosofal para poder realizar esta comprensión. Para ello pondré un pequeño ejemplo óptico, donde la intensidad luminosa está en función del flujo luminoso y de la distancia desde la fuente de luz. Lo mismo sucede con las ideas, entre mayor contacto tengamos con la fuente del conocimiento, se aumenta la posibilidad de aprender, pero eso dependerá del flujo del conocimiento que nosotros permitamos que nos ilumine, y de esta manera podemos llegar a leyes como más universales que no solo existan en un área del conocimiento, sino en varias. El tercer precepto dice, como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Aquí nos encontramos con una idea que aparece en varios textos sagrados, donde Dios emitió un verbo o un logos, para crear todo, siendo todo parte de él mismo. Aquí tenemos una interrelación de todas las cosas y todos los seres, porque existe una sola emanación. Pero aludiendo al segundo precepto, este tercero posee un corolario intrínseco, y es que el ser humano, siendo hecho a imagen del uno, también tiene la capacidad de crear por medio de la alquimia, o bien por medio de conocer a la naturaleza tanto física como espiritual. Muchas veces, nuestra creación empieza a cobrar forma en el momento que se lo decimos a alguien más y nuestra visión es la que se plasma en esta creación, por lo tanto esa imagen de uno
Dicho de otra forma, es imagen de nuestro conocimiento, que es lo que somos. El cuarto precepto dice, su padre es el sol y su madre la luna, el viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Aquí se habla de la piedra filosofal, que es ese ente transmutador, donde de manera simbólica el sol es considerado como el oro de los filósofos, pero una interpretación más terrenal es que la piedra filosofal puede ser llamada mente, que es una capacidad humana, la cual se alimenta del sol alquímico, ya sea conocimiento o práctica de la luz mayor, o bien de las luces reflejadas como lo representa la luna, y la transmisión del mismo de unos a otros por medio del viento, que es el engrandecimiento de ese conocimiento que se comparte con las demás personas. Y la tierra representa el cuerpo físico que solo alberga la esencia de cada uno de nosotros, como una nodriza. El quinto precepto dice, es el padre de la perfección en el mundo entero. Aquí podemos decir que la piedra filosofal o la mente en contacto con el conocimiento puro logrado desde un análisis exhaustivo, o también por medio de la meditación profunda, concibe las ideas perfectas en cualquier parte del mundo. El sexto precepto es, su poder es fuerte si se transforma en tierra. Aquí podemos observar que la piedra filosofal es poderosa si logra materializar los cambios. Dicho de otra manera, las ideas que el ser humano extrae de una pregunta seria y que bajo esa chispa de la creatividad obtiene la respuesta, no tienen el poder sino se materializan, eso es lo que quiere decir que se transforma en tierra. El séptimo precepto dice, separa la tierra del fuego, lo sutil de lo burdo, pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Muchas veces el ser humano se vanagloria de sus ideas o de lo que ha conseguido de manera material, lo cual tiene sentido hasta cierto punto, pero aquí este precepto nos indica que debemos separar lo importante de lo menos importante. Al final, la esencia de cada uno es lo que debe trascender y no el espejismo material, que puede dar la riqueza. Debemos tener el valor de separar las virtudes conseguidas en la vida y no mezclarlas con nuestros defectos, y para ello debemos ser muy cautos, y también debemos observar lo que vale la pena conseguir para nosotros. Porque no siempre lo que representa la tierra es malo sino que tiene un sentido y es el laboratorio de nuestra vida, y debemos observar lo bueno de lo intangible que podemos aprovechar, sea una filosofía, una religión o, simplemente, pensamientos. El octavo precepto es, usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y, luego, nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y la que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero, y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Aquí tenemos un precepto máximo de la maestría al usar la alquimia, y es que usando la mente apropiadamente podemos pasar de un plano a otro y hacer una interpolación para poder observar las grandes leyes que se aplican en todos los planos que existen en nuestra realidad, y allí se consigue la maestría de la vida. El noveno precepto dice, esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Aquí tenemos un corolario del precepto anterior, y que agrega que esta acción de subir al cielo y descender a la tierra con el conocimiento obtenido desde la meditación tiene mayor virtud o fuerza que la virtud divina que existe en lo estático, conociendo todo lo sutil o sea lo espiritual y sin tener ignorancia de la materia porque es conocida en su totalidad. El décimo precepto es, este es el modo en que el mundo fue creado. Aquí tenemos una afirmación contundente, porque todas las cosas creadas por cualquier creador siguen esta técnica, la cual es llamada alquimia. El undécimo precepto dice, este es el origen de los prodigios que se hallan aquí, la cual sigue siendo una afirmación y justificación de todo lo realizado por el ser y el ser. En el primer caso todo lo que los seres humanos han realizado y en el segundo caso la divinidad. El duodécimo precepto dice, esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto. Poseo las tres partes de la filosofía cósmica. El concepto de Trismegisto está relacionado a tres maestrías, una en el plano físico, otra en el de las ideas y otra en lo espiritual. El décimo tercer precepto dice, lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido. Dicho de otra manera, lo que ha dicho de la luz esencial, la luz del conocimiento total, está dicho. Bien iniciados, hasta aquí oír ahora, sigan investigando. Namaste, H.